volviendo a las sendas antiguas. Gloria al nombre del Señor. Qué privilegio, qué gran honor es para mí nuevamente poder estar a través de estas ondas radiales en este lugar para poder seguir compartiendo con todos los radioescuchas que fielmente nos acompañan cada lunes por la mañana, seguir compartiendo enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana de lunes vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza que iniciamos la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos hablando del verdadero significado de las palabras del apóstol Pedro, que él mencionó en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, también en aquella famosa visión que él tuvo, aquel éxtasis que él tuvo en la ciudad de Jope, en la casa de Simón Curtidor, ¿verdad? Cuando le fue mostrado ese lienzo que descendía desde el cielo a la tierra, en la cual él veía toda clase de animales impuros, ¿verdad? Ya la semana pasada explicamos cuál es el verdadero significado de esa frase cuando escuchó esas palabras que le dijeron: Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? Ya explicamos la semana pasada. Pero antes de entrar de lleno a la enseñanza de esta mañana, vamos a dar información del ministerio. Amén. Nuevamente repito, soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. La dirección de nuestra iglesia está en el 8363 Reseda Boulevard, en el suite número 208, en la ciudad de Northridge, California. Código postal es 91324. El teléfono al cual pueden contactarnos es área 323-595-6357, 323-595-6357. Nosotros tenemos servicio hoy día, servicio de oración a las 7 de la noche hoy. Servicio general tenemos el miércoles a las 7 de la noche también, y domingos a las 6 de la tarde tenemos servicio de enseñanza. También tenemos página del ministerio tanto en Facebook como en YouTube. Tienen que ingresar todo el nombre así: Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Pueden tener acceso a una gran infinidad de enseñanzas. Amén. El teléfono de aquí en cabina, por si alguien quiere llamar al final de la enseñanza, porque hoy estoy solo aquí, mi hermano Javier continúa de viaje, es área 626-993-1580, 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, para que Él sea, a través de su Santo Espíritu, mostrándonos la verdad de todo esto, enseñándonos la verdad. Amén. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta hora, porque tú nos permites, Señor, el aliento de vida un día más, Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Nos declaramos necesitados, Señor, de ti, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. Escrito está, Señor, que al final de los tiempos, lo declara Hechos 3:21, Señor, se daría una restauración de todas las cosas, oh Dios eterno. Estamos viviendo en esos últimos tiempos, Señor, y tú estás restaurando, Señor, todas las cosas, bendito Dios. Te damos la gloria y te damos la honra. Te pedimos pues que en esta mañana, Señor, abras los ojos de nuestro entendimiento, Dios eterno, que seas quitando el velo, Señor, que está delante de nuestros ojos, Dios, que nos muestres tu verdad, que tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas a través de tu Santo Espíritu, Señor. Al final de todo esto, Señor, tu nombre es el que va a recibir la gloria y la honra, eterno Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, vamos a entonces entrar a la segunda parte de esta enseñanza. Como les dije la semana pasada, ya entendimos, ya comprendimos qué es lo que entendió el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque en un principio él no podía entender cuál era el significado de esa visión, ¿verdad? Lo leemos en los versos del capítulo
10 de Hechos de los Apóstoles. Se le repitió 3 veces: Pedro, levántate, mata y come. Y él se quedó atónito, hermano. Oiga, no entendió, no lo entendió. ¿Hasta cuándo entendió el significado de esas palabras? Pues porque Pedro sabía, hermano, que Dios no cambia, que su palabra permanece para siempre. Entonces él decía: no, es que Dios no es así, pues, o sea, no puede prohibir que se coma esto y esto, o sea, antes, y ahora venga y me diga: ¿sabes qué? No, ya cambié de opinión y mejor te doy permiso. No, o sea, Pedro sabía que Dios no es así. Y entonces, ¿hasta cuándo entendió él el significado de esas palabras? Bueno, hasta que llegó a casa de Cornelio, ¿verdad? En el capítulo 10, verso 28, donde le dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, oiga, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún cerdo, no dice así, que a ningún marisco, no dice así tampoco, dice que a ningún hombre llame común o inmundo. Oiga nada más. Entonces ahí entendió el apóstol Pedro, hermano, que Dios no estaba hablando en sí de animales. Dios estaba hablando de hombres, de los hombres gentiles que la sociedad judía, a través de la ley oral, decían que estos gentiles, que estos extranjeros eran inmundos, ¿sí? Eran comunes, eran inmundos, eran vistos de hecho como perros en esa época, ¿verdad? Vistos como hombres pero de segunda clase, de segunda categoría. Ellos decían de hecho que aunque un gentil se convirtiere, pues estaba muy difícil que tuviera parte en el reino de los cielos. Oiga, eso es lo que decía, pero eso no había sido establecido por Dios. Eso no había sido establecido por Dios, había sido establecido por los hombres y se habían hecho como mandamientos de hombres, ¿verdad? Lo que está en la ley oral. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el apóstol Pedro dice: a mí me ha mostrado Dios que no continúe llamando a ningún hombre común o inmundo, ¿verdad? Y ya vimos ya leímos la semana pasada que después Pedro les habló, hermano, y mientras él estaba dando su discurso, dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos esos gentiles que estaban ahí con Cornelio, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero hoy, en el programa de hoy, hermano, vamos a estar escudriñando algunas citas bíblicas, porque yo de hecho me di a la tarea de recopilar todas estas citas bíblicas que hablan precisamente del tema de los alimentos, ¿sí? Porque cuando yo hice este estudio, me costó trabajo entender lo que te acabo de compartir, cuál había sido la forma correcta que entendió el apóstol Pedro, ¿sí? Y entonces yo dije: bueno, ok, ya entendí esto, pero ¿y qué hay de las demás citas bíblicas que parecen indicar que Dios sí cambió de opinión y que Dios ahora nos da permiso de comer cualquier cosa? ¿Qué hay con esas citas? Y yo me di a la tarea de recopilar cada una de ellas, hermano, escudriñarlas, y encontré que todas y cada una de ellas unas se han sacado fuera de contexto, otras se han torcido y se han malinterpretado. Oiga, nada más. Entonces en esta mañana vamos a empezar a compartir esas citas. No las vamos a acabar tampoco el día de hoy, ¿sí? Yo creo que va a haber parte 3 o parte 4 a lo mejor, pero vamos a empezar con esas citas que hablan precisamente del tema de los alimentos, y vamos a ver cómo realmente se han torcido, se han malinterpretado. Amén. Porque te voy a presentar, hermano, una interpretación que no contradice para nada lo que Dios dejó escrito en el Antiguo Testamento, sino que al contrario, hermano, están en común acuerdo con lo que está escrito en el Nuevo Testamento, porque así es como tiene que ser, pues, ¿verdad? Ya que el autor, el que inspiró a los que escribieron la Biblia, o sea, toda la Biblia, así el Antiguo como el Nuevo Testamento, pues es el mismo Dios, el cual su palabra no cambia, sino que permanece para siempre. Y mi intención con este estudio, hermano, es esclarecer este tema de los alimentos, y que la verdad, y solamente la verdad de Dios, sea la que derribe toda mentira y toda errónea interpretación. Y yo espero que te sea de bendición como lo ha sido para mí
y para las demás vidas que lo han recibido. Amén. Entonces, a partir de esta parte del estudio nos vamos a concentrar en estudiar las citas bíblicas que aparentemente parecen indicar que Dios pues, sí cambió de opinión y que Él ahora ya nos da permiso de comer cualquier animal impuro y abominable, los cuales Él mismo había prohibido comer en un principio, ¿verdad? Pero como vamos a ver, hermano, estas citas realmente se han torcido y se han malinterpretado por la teología cristiana por muchos siglos, principalmente sí, por el catolicismo, por el Vaticano. Pero como ya les he compartido, actualmente en la mayoría de las iglesias protestantes, cristianas protestantes, pues se sigue la misma doctrina romana. La misma doctrina romana, a veces, como les he compartido anteriormente también, a veces solamente porque ya cuando estamos en el cristianismo protestante, ya porque no adoramos ídolos, ya porque no estamos sometidos bajo el Papa, ya pensamos que no tenemos ya nada que ver con Roma, pero la verdad es que no, hermano, y es triste, te lo digo por experiencia, es triste, hermano, después de uno saber que ya lleva varios años en el cristianismo protestante, es duro saber que, darse cuenta de que, caray, pero si yo sigo creyendo lo mismo que cree el Vaticano, lo mismo que enseña Roma, yo sigo creyendo lo mismo, ¿sí? Es duro, pero es la realidad, hermano, ¿sí? Porque, mira, la verdad es que sí, pareciera que estas citas parecen indicar que sí, que Dios cambió de opinión, pero pues aquí es cuestión de escudriñar, hermano. Vamos a empezar con Primera de Timoteo 4:1 en adelante. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oiga, ¿sí? En el final de los tiempos dice que algunos van a apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es apartarse de la verdad, apartarse de la verdad de Dios. Y van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, dice el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, ¿cómo se ha interpretado esto, hermano, en la mayoría de todos los cristianos? Bueno, que dice, mira, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, o sea, solamente hay que hacerlo con acción de gracias, o sea, puedes comer carne de cerdo, puedes comer marisco, no hay problema, o sea, no es de desecharse, solamente ora por ellos, pero eso entraría en contradicción con lo que Dios mismo ordenó, ¿verdad? Si Dios en Levítico 11, Deuteronomio 14, prohibió comer ese tipo de animales, entonces, ¿cómo es que ahora el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, hermano, va a decir, no, ¿sabes qué? Porque todo lo que Dios creó es bueno, sí, creó también el cerdo, creó también los mariscos, Dios es creador, ¿sí? Dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, sí, pero aquí el apóstol Pablo no está contradiciendo lo que había ordenado el Señor, lo que había ordenado Dios, amén, o sea, sí, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar, siempre y cuando caiga dentro de la categoría que Dios consideró como animales puros para consumirse, ¿verdad? Porque no el apóstol Pablo va a ir en contra, hermano, de Dios, ¿sí? No va a ir en contra de lo establecido en la ley de Dios dada a Moisés con la Torah escrita. No, claro que no. Sino, oiga, ¿quién llamó al apóstol Pablo a su ministerio? El mismo Señor Jesús, ¿verdad? En ese encuentro que tuvo cuando él se dirigía a Damasco. Entonces, sería lógico pensar que el apóstol Pablo entonces estuviera hablando ahora en contra de las enseñanzas de Jesús. Claro que no, ¿verdad? Lo más correcto de pensar es que si el apóstol Pablo fue llamado por el mismo Jesús, entonces el apóstol Pablo ahora esté fortaleciendo las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no enseñó, hermano, a ir en contra de lo que está escrito, pues. Amén. Dice el verso 1 Timoteo 4:5, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, si todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias,
y además por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿ya ves? Entonces si tú, dicen, esa es la interpretación que se nos ha dado, mira, si tú oras por esa carne de cerdo, ya es santificado. Pero eso no es así, mi hermano, eso no es así. ¿Por qué? Porque, mire, vamos a ver esto. Dice que apostatarán de la fe. Ahí, ¿qué es apostatar? Es apartarse, es desechar la verdad. Ahora, ¿cómo viene la fe? Dice que la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué palabra de Dios era la que existía en el tiempo del apóstol Pablo? O sea, cuando él está escribiendo esto, ¿qué palabra de Dios era la que existía? ¿Cuál era la palabra que había escuchado, por ejemplo, Timoteo desde su niñez, la cual podía hacerle sabio para la salvación? ¿Sabes cuál era la única palabra que existía, hermano? La ley de Dios dada a Moisés, la Torá, los salmos y los profetas. O sea, el Antiguo Testamento solamente, el Tanaj, así se le llama en hebreo, el Tanaj. So, el Antiguo Testamento era lo único que se tenía como palabra de Dios. Oigan, hermano, ¿sí? Es de donde echaba mano el apóstol Pablo, es de donde echaba mano el mismo Jesús, ¿sí? Para respaldar sus enseñanzas de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Era lo único que existía. Amén. Entonces, ahora, ¿quién es el que tuerce la palabra de Dios, hermano? Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. ¿Y qué imperio actualmente? Porque dice que es en los tiempos, en el final de los tiempos, ¿verdad? Ahora, ¿qué imperio es el que prohíbe a sus líderes casarse? Y, además, manda a abstenerse de ciertos alimentos en ciertas fechas. Oiga, yo creo que ya te vino a la mente alguien, ¿verdad? ¿Qué imperio, hermano? Es el que prohíbe casarse a sus líderes actualmente. Catolicismo, ¿verdad? Roma, hermano. ¿Sí? Aunque dicen ellos que el primer papa fue el apóstol Pedro, pero ese papa, según ellos, ¿verdad? Ese primer papa, pero ese papa, hermano, estaba casado, ya tenía esposa, y ahora no, ahora prohíben casarse, y además abstenerse de ciertos alimentos en ciertas fechas, en la cuaresma, ¿verdad? Cada viernes no se puede comer carne, oiga, aunque esa carne sean de alimentos, o sean de animales que Dios aprobó consumir, en Levítico 11 de Deuteronomio 14, ¿sí? Entonces, esos alimentos que Dios creó para que participen los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad, ¿verdad? Porque todo lo que Dios creó, todo lo que Él estableció como alimento en Levítico 11 y Deuteronomio 14, esto es la palabra de Dios, oiga, esa es la palabra de Dios, palabra de Dios que existía en el tiempo del apóstol Pablo. Dice, y que por esta palabra de Dios y por la oración es santificado. Oiga, entonces, leímos que hay dos elementos para que la comida sea santificada, ¿verdad? Apartada, apta para comerse, que es la palabra de Dios y la oración, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios que existía era el Antiguo Testamento. Ahora, ¿en qué parte de la palabra de Dios se nos dice qué es lo que podemos comer y qué es lo que no podemos comer? ¿En qué parte de la palabra de Dios? Ya lo mencioné, en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Ahora, ¿será que habrá un punto en las Escrituras, hermano, en el que Dios diga, ¿sabes qué? Pues yo dije que esto no lo podías comer, pero ahora ya cómetelo, ya te doy permiso? Pues no, hermano. La verdad es que no existe ningún verso que diga eso en las Escrituras. ¿Sí? Y el siguiente es otro verso, hermano, que se utiliza para argumentar de que ya ahora ya podemos comer cualquier cosa. Y se encuentra en Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Oiga, de hecho esta cita yo la escuché en un video a un padre católico llamado Luis Toro, ¿ya? Pero, hermano, él hablaba, de hecho, decía él, que cuando los discípulos, después de la muerte de Jesús, cuando los discípulos estaban reunidos, cuando Jesús se les apareció en medio de ellos, dice él, ahí estaban reunidos los hermanos católicos. Oiga, si el catolicismo nació en el siglo IV, hermano, ahí estaban reunidos puros judíos, oiga, puros judíos. La iglesia del principio estaba compuesta por puros judíos y prosélitos, ¿sí? Pero volvamos a este verso, hermano. Aquí recordemos primero que siempre una cosa va a llevar a otra cosa. En este caso, de la interpretación que se le ha dado, de la interpretación errónea que se le ha dado a la cita de Hechos 10,
en la mayoría del pueblo cristiano, de que ahí Dios estaba purificando todos los animales que él mismo había declarado antes como comunes y impuros, pero que ahora ya los estaba haciendo limpios y listos para que no los pudiéramos comer, ¿verdad? Si se ha interpretado. Bueno, esta errónea interpretación de esta cita, hermano, nos va a llevar a que se malinterpreten otras citas también. Porque ya leímos que el mismo apóstol Pedro no lo entendió así, hermano, y eso aún después de que se le había repetido hasta 3 veces. Resulta que todavía estaba perplejo porque no entendía cuál era el verdadero significado de esa visión. Pero lo entendió, ¿verdad? Hasta que llegó allá a la casa de Cornelio, cuando dijo en el verso 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo, ¿sí? Porque recordemos lo que el Señor le había dicho antes, ¿verdad? En Hechos 10:13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Oiga, en otras palabras, le está diciendo, no, Señor, porque hasta este día yo he sido obediente a lo que tú ordenaste en tu palabra, ¿verdad? Verso 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oye, Dios no había limpiado estos animales impuros, hermano, ¿verdad? No, Dios había limpiado a los hombres, a esos hombres gentiles, que la religiosidad decía que no, que estos seguían siendo impuros, inmundos, eran despreciados. ¿Ven? A eso se está refiriendo el apóstol Pedro aquí, hermano. Ahora, ¿qué fue lo que le mostró Dios al apóstol Pedro, hermano? Que a ningún hombre llamara como un inmundo, ¿verdad? Nunca le dijo que a ningún cerdo o que a ningún marisco llamara como un inmundo, porque esos animales seguían siendo comunes e inmundos, y lo son todavía hasta el día de hoy. Por eso es que lo que Dios mismo decretó en Levítico 11 y Deuteronomio 14, hermano, ¿sí? Eso es lo que él decretó, qué animales son limpios y cuáles no. Amén. Y como Dios no cambia, Dios no miente, en él no hay mudanza ni senda de variación, él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y lo más importante de todo esto es que su palabra permanece para siempre. Isaías 48. Oiga, yo sé que muchos, hermanos, creemos en estas palabras, en estas citas. Dios no cambia, claro. Dios no miente, claro que creemos. En él no hay mudanza ni senda de variación, claro. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Su palabra permanece para siempre. Amén. Hermano, todo cristiano cree en estos puntos, hermano. Todo cristiano, sí. Pero muchos solamente lo creen en teoría. Pero ya en la práctica ya no, hermano. Ahí ya no permanece. Amén. Salmo 138:2 dice, ¿por qué has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas? Oiga, lo más importante en el reino de Dios, mi hermano, es el nombre de Dios y su palabra. Lo ha puesto sobre todas las demás cosas. Entonces, Dios y su palabra no se contradicen. Y cuando pareciera que una cita bíblica se está contradiciendo con otra cita bíblica, es porque se le está dando una errónea interpretación a una de esas citas. Es decir, el Antiguo Testamento tiene que estar en total acuerdo con el Nuevo Testamento, porque fue el mismo Dios el que inspiró a escribir ambos, tan fácil como esto. Pero debido a las doctrinas e interpretaciones de demonios que han ingresado a la iglesia, resulta que ahora mucho pueblo de Dios piensa que Dios sí cambia, piensa que Dios se equivocó y que su palabra ya dejó de permanecer para siempre. Pero por supuesto que esto no es en lo que creía el apóstol Pedro, mi hermano, y ni ninguno de los primeros apóstoles, porque incluso el mismo apóstol Pablo les advierte a los hermanos de Mileto, oiga, que esto iba a suceder después de que él partiera. ¿En dónde se encuentra eso? Bueno, se encuentra en Hechos 20:29 en adelante, dice el apóstol Pablo, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, ¿a qué hombres, hermanos, se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo? Pues se estaba refiriendo a esos hombres gentiles de descendencia griega, oiga, que no tendrían ya el más mínimo conocimiento de las escrituras hebreas. Al hablar de escrituras hebreas me refiero al Antiguo Testamento, ¿sí? Y que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos con ahora sus doctrinas
de demonios. Oiga, nada más, ¿sí? Como por ejemplo, te voy a mencionar el nombre de un hombre gentil, ¿sí? Que se llamó Marción del Ponto o Marción de Sinope. Él vivió entre los años 85 al 160, después de Cristo. Marción del Ponto, tú lo puedes buscar, hermano, ahí en el internet. Después solamente apunta el nombre, Marción del Ponto o Marción de Sinope. Este fue un escritor y teólogo griego, fue un heresiarca cristiano del siglo II, fundador de la secta marcionita. Y su doctrina se resume en la existencia de un verdadero Dios desconocido y ajeno al mundo, revelado por Jesús, al cual se oponía un ser inferior. El demiurgo, a quien identifica con el Dios de los judíos, alegaba que la ley mosaica era imperfecta y contraria a las enseñanzas del Evangelio. Rechazaba, por tanto, el Antiguo Testamento, y del Nuevo solo aceptaba el Evangelio según San Lucas, sin relatos de la infancia y las epístolas de San Pablo. Oiga, nada más. Oiga, y esta doctrina de demonios, hermano, ha llegado hasta nuestros días y se enseña en muchas iglesias cristianas actualmente. Pero, ¿por qué te hablo de todo esto, hermano? Porque es precisamente que por creer en esa doctrina de demonios es que se ha terminado por torcer y malinterpretar las citas de las que estamos hablando en este estudio. Las citas que hablan acerca de la comida, acerca de los alimentos. Como ya leímos al principio, la semana pasada, así, de este estudio, en el libro de Levítico 11 y Deuteronomio 14, es en donde Dios decretó qué animales son los que Él considera limpios y puros para comer y cuáles no. Ahora, estos libros, ¿sí? Levítico, Deuteronomio, son parte de la ley de Dios dada a Moisés, son parte de la Torah, ¿verdad? La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, que significa instrucción, significa dirección. Ahora, que al mismo tiempo es parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero esa doctrina de demonios enseña que la ley de Dios dada a Moisés, que la Torah ya fue abolida porque Yeshua la clavó en la cruz del Calvario. Y precisamente la cita que se usa para decir esto, hermano, se encuentra en la carta a los Colosenses capítulo 2, justo antes del verso 16 que ya les leí anteriormente, ¿sí? Pero antes de ir ahí nuevamente les voy a recordar lo que el apóstol Pedro dijo acerca de lo que estaba sucediendo con las cartas del apóstol Pablo en su época, pero que sigue sucediendo lo mismo actualmente todavía. Y se lo voy a presentar en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Verso 16. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. Bueno, ¿te das cuenta, hermano? ¿Cómo dice que los comentarios del apóstol Pablo son difíciles de entender? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un fariseo, hermano, ¿sí? Una persona preparada, con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice, y los que son ignorantes, o sea, los que no conocen la palabra de Dios, o sea, en este caso, los que no conocen lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, los ignorantes, han tergiversado sus cartas. Oiga, ¿te das cuenta, hermano? Han torcido sus palabras para que signifiquen algo muy diferente. ¿Sí? ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, ahora ya, teniendo claro esto, hermano, ahora sí vamos a regresar a la carta a los Colosenses capítulo 2, en donde se ha interpretado que Yeshua, clavó la ley de Dios dada a Moisés, la Torah, en la cruz del Calvario. Oiga, vamos a iniciar Colosenses 2:13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí deberíamos primeramente comenzar por saber, hermano, cuál es la definición bíblica de lo que es pecado. Porque aunque parezca imposible de creer, la mayoría en el pueblo cristiano no lo sabe, hermano, lo ignora. Te lo digo por experiencia, hermano. Yo, después de haber estado 15 años ya en el cristianismo protestante, hermano, ignoraba cuál es la definición bíblica de lo que es
pecado. Yo tenía mi propia definición y tú puedes tener tu propia definición, pero lo más importante es lo que nos dice la Biblia que es pecado, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar por ahí, ¿sí? ¿Sí? Vamos a iniciar por ahí. Y se encuentra, la definición bíblica de lo que es pecado se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4 en adelante. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando aquí el apóstol Juan, hermano? Pues de la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? La única ley que existía en su tiempo, de la Torá. Son las únicas escrituras que existían en su tiempo. Entonces, podemos afirmar que pecado, según lo que está escrito, es la infracción, es la transgresión a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá. Oiga, nada más. Dice, continúa diciendo el verso 5. Dice, y sabéis que Él, que Jesús, que Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados. O sea, Él apareció para quitar nuestras infracciones, nuestras transgresiones a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá. Dice, y no hay pecado en Él. O sea, Jesús, Yeshua, Él no infringió, hermano, Él no transgredió la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Verso 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Oiga, todo aquel que permanece en Él no va a transgredir, no va a infringir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Porque todo aquel que peca, o sea, todo aquel que sí infringe, sí transgrede la ley de Dios dada a Moisés, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Oiga, nada más, ¿ya? Entonces, ¿cómo está esto, hermano? O sea, todo el que peca, todo el que transgrede la ley de Dios dada a Moisés, no le ha visto ni le ha conocido, aunque digan que sí. Aunque digan que sí le conocen. ¿De acuerdo? Pero ahora que ya conocemos la definición bíblica de lo que es pecado, vamos a regresar ahora hacia la cita de Colosenses capítulo 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. O sea, perdonando todas las infracciones o transgresiones a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá. Verso 14 dice, Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Oiga, ¿qué fue lo que clavó? ¿La ley de Dios dada a Moisés? No, aquí dice, anulando el acta de los decretos. Oiga, pero aquí vamos a escudriñar, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta el diccionario Strong. El acta de los decretos aparece bajo la palabra griega G1378, que es la palabra dogma. Oiga, nada más. Dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Oiga, entonces él no vino a clavar la ley de Dios a Moisés, no vino a clavar la Torá, él vino a clavar los dogmas, ¿sí? Esa doctrina o ese sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de ese sistema. Oiga, nada más. O sea, en otras palabras, él vino a anular los mandamientos de hombres. Vino a anular ese mandamiento de hombre que decía lo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Ese era un mandamiento de hombres, ese no había sido establecido por Dios. Entonces, eso fue lo que Jesús vino a clavar en la cruz, hermano, ¿sí? Esa acta de decretos, esos dogmas que había contra nosotros, oiga, y que nos era contraria. Eran esos pensamientos o ideas humanas, esos dogmas que habían sido estipulados por hombres, ¿sí? La ley oral, esos mandamientos de hombres, esos takanot, que decían que los gentiles no podían tener parte en el reino venidero porque eran comunes e impuros, eran vistos como perros, eran vistos como malditos, pero que Dios le mostró al apóstol Pedro en la visión que tuvo, que no llamara más a ningún hombre, a ningún gentil común o inmundo, porque él ya los había limpiado. Y así podemos darnos cuenta de que Dios no se estaba refiriendo a que ahora él ya había limpiado esos animales impuros, hermano, y que ya se podían comer, como se ha malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano, ¿sí? Porque recordemos nuevamente, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 10:28, ¿verdad? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Que ningún hombre. Sí, sabemos lo que le había dicho el Señor.
¿sí? Cuando el apóstol Pedro, cuando le dijeron, Pedro, levántate, mate y come, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Pero el Señor volvió la segunda vez y dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Sí? Pero Dios nos estaba refiriendo a los animales, se nos estaba refiriendo a estos hombres gentiles. Ahora, todos estos dogmas son los que Jesús, los que Yeshua clavó en la cruz del Calvario, hermano, y no que haya clavado la ley de Dios dada a Moisés, la Torah, como desgraciadamente se nos ha enseñado en la mayoría de las iglesias cristianas. Pero también ya vimos la razón por la que ha sucedido esto, hermano. ¿Por qué se han tergiversado las palabras del apóstol Pablo, verdad? Por eso es que él también les escribe a los Efesios lo siguiente. Oiga, el apóstol Pablo. Efesios 2.1 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Oiga, y aquí también hay que escudriñar esto, hermano, porque la palabra griega usada para la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas es la misma palabra griega que acabamos de descifrar anteriormente. ¿Sí? La palabra G1378, la palabra dogma. Oiga, nada más. ¿Sí? Y no la ley de Dios dada a Moisés, la Torah, hermano. Pero continúa diciendo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Oiga, nada más. Entonces, ¿qué es lo que abolió en su carne, hermano? Las enemistades y los dogmas, esos mandamientos de hombres, hermano. Entonces, como ya pudimos ver claramente, que los dogmas para nada tienen que ver con la ley de Dios dada a Moisés, con la Torah, sino que más bien son ideas o pensamientos decretados por hombres, o sea, son mandamientos de hombres, son takanos, ¿sí? Pero que incluso actualmente existe dentro de la teología establecida por hombres, una parte de ella que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Oiga esto, pretende defender los dogmas, pretende defender los mandamientos de hombres, y no que pretenda defender la verdad de la palabra de Dios. Oiga, no defender los mandamientos de Dios, sino pretende defender los mandamientos de hombres. ¿Y cómo se llama esa parte de la teología que hace esto, hermano? Se llama apologética. ¿Sí? Esta palabra tú la ves, esta parte de la doctrina, de la teología, te la van a enseñar cuando tú estudies en un instituto bíblico. Yo no me he parado por esos lugares, hermano, pero esto lo sé, lo conozco, ¿sí? Se llama apologética. Solo busca tú su definición en un diccionario, y esto es lo que vas a encontrar. Esto es lo que vas a encontrar, lo que te acabo de leer anteriormente, ¿sí? Que es que pretende defender la verdad de la palabra, pretende defender los mandamientos de hombres, ¿sí? Esto es lo que la definición de lo que es apologética. Pero a mí, Dios, hermano, en lo personal, no me ha llamado para defender ningún dogma, para defender ningún mandamiento de hombre, sino más bien a despojarme de ellos y a defender únicamente la verdad de la palabra de Dios, a defender sus mandamientos. Y ahora, ya conociendo todo esto, hermano, ya podemos continuar con el siguiente verso de la carta a los Colosenses, capítulo 2, y encontrar su correcta interpretación. Verso 15, Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga, ¿quiénes fueron los que enseñaron a los hombres, los cuales habían despreciado los estatutos y preceptos de Dios? ¿Quiénes son los que enseñaron estos dogmas de los que hemos hablado? Por cuanto no quisieron nada que ver con los estatutos, con los preceptos y con los mandamientos de Dios, entonces Dios mismo permitió que Satanás, junto con sus demonios, los ángeles caídos, los principados y las potestades, les enseñaran esos mandamientos, esos dogmas, esos mandamientos de hombre, que para nada les iban a producir vida, hermano. Y eso lo podemos leer muy claramente en Ezequiel 20, del verso 24 en adelante. Dice, porque no pusieron por obra mis decretos,
sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Pero si tú lees todo el capítulo 20 de Ezequiel 20, hermano, vas a encontrar que hasta 3-4 veces repite el Señor: el hombre que hiciere, que cumpliere con estos preceptos, mandamientos, estos estatutos, ¿sí?, les iba a producir vida, vivirán por ellos. Así dice. 3 o 4 veces lo repite, hermano. Ya en el verso 24, en el verso 25, por eso yo también les di, o sea, porque no quisieron nada con mis decretos, con mis estatutos, yo por eso también permití que les fueran dados estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, ¿sí? Pero como ya leímos en Colosenses 2:15, Jesús, Yeshua, triunfó sobre estos principados y potestades en la cruz. Dios le dio permiso a Satanás, que es el padre de mentira, y a sus demonios, que son los ángeles caídos, principados y potestades, que enseñaran estas mentiras, hermano, estos estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, a ciertos hombres que no pusieron por obra y que despreciaron los decretos y que desecharon los estatutos de Dios. Pero como leímos también en Colosenses 2:15, Jesús, Yeshua, triunfó sobre estos principados y potestades en la cruz. O sea, que dejó sin valor alguno esos dogmas de hombres que decían que los gentiles no tenían parte en el pueblo y en el reino de Dios. Y que incluso juzgaban a estos gentiles que estaban llegando a la fe y que ahora ya estaban aprendiendo los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las leyes de Dios, y querían empezar a obedecerlos, hermanos, pero resulta que no los dejaban. Bueno, les decían: ustedes son gentiles, ustedes no son parte del pueblo de Dios, ustedes no tienen por qué guardar estos mandamientos. Por eso el apóstol Pablo les escribe a estos colosenses gentiles, oigan lo que ya leímos en Colosenses 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuantos días de fiesta, luna llena o días de reposo. Oiga, porque aquí el apóstol Pablo, hermano, les está hablando a los gentiles, ¿verdad?, a los colosenses. Por tanto, por cuanto ya eres parte del pueblo de Dios, ya tienes la herencia de los santos, ya eres miembro de la familia de Dios, ya puedes participar de la comida, de la bebida, ya puedes participar de todo el aspecto dietético que Dios ha mandado, porque generalmente se interpreta, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano, como que nadie te juzgue si ahora ya comes lo que quieras. Oiga, que nadie te juzgue si ahora ya comes carne de cerdo, si ya comes camarones, ya comes jaiba, ya comes ostiones, etcétera. Que nadie te juzgue, hermano. Pero si lo ves en el contexto, esto no tiene nada que ver con eso. Porque dentro del contexto es: nadie te juzgue por ahora guardar, nadie te juzgue por ahora observar. ¿Por qué? Porque ya vimos que estaba prohibido, hermano, por la ley oral, por los mandamientos de hombres, por los dogmas, que un judío comiera con un gentil. Entonces había siempre una separación, y ahora lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo es: nadie tiene por qué juzgarte, nadie tiene por qué seguir diciéndote que eres un pagano, que eres un inmundo, que eres un extranjero. No, nadie te puede juzgar en comida o en bebida. Ahora tienes la libertad de ser parte del pueblo de Dios, de tener comunión, porque de hecho uno de los momentos de mayor comunión es precisamente durante las comidas, ¿verdad? Porque de otra manera, hermano, sería absurdo que el apóstol Pablo les dijera: que nadie os juzgue por infringir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. O sea, que nadie os juzgue por pecar, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, si nunca habían observado estos mandamientos, hermano. ¿Por qué? Porque eran gentiles, ¿sí? Pero ahora ya los querían empezar a guardar, ya los querían empezar a obedecer, hermano, pero no los dejaban, ¿sí? No los dejaban. Por ejemplo, los días de fiesta, como la Pascua. De hecho, había una restricción, que si un extranjero no había cumplido con una serie de requisitos, pues entonces no podía participar de ella. Y eso lo leemos en Éxodo 12:43, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Éxodo 12:44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Oiga, nada más. ¿Se da cuenta? Pero vamos a continuar. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, cada fiesta
es un ensayo de lo que va a pasar cuando ya se establezca el reino milenial, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos, que se celebra en el otoño, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés, que nosotros la acabamos de celebrar hace una semana, son ensayos, hermano, de lo que va a venir. Entonces hay que estar ensayando hasta que Cristo, hasta que el Mesías venga, ¿verdad? Otra cita, vamos a pasar a otra cita, ¿sí? Que también se usa para decir de que no, mira, Dios sí ya cambió de opinión, ya nos da permiso de ahora comer cualquier cosa. Bueno, se encuentra en Romanos 14. Vamos a leer. Romanos 14, verso 1 en adelante. Dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Este mensaje, hermano, se ha interpretado una vez más por el cristianismo en general, justo al revés de cómo el apóstol Pablo lo está enseñando, porque de hecho se nos enseña en el cristianismo que el débil en la fe es el que quiere guardar el día de reposo, el que quiere guardar las santas convocaciones, el que quiere guardar, hermano, lo que está escrito en la ley de Dios dada a Moisés en la Torá, ¿sí? Que él es un débil en la fe. No sé si tú has escuchado esa interpretación que dice, mira, pobrecitos, ellos quieren guardar la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. Es que todavía son débiles en la fe. Oiga, nosotros sabemos que ya no hay que guardar más la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, porque nosotros ya estamos en la gracia. Pero preguntaré yo, hermano, ¿cómo viene la fe? Ya vimos que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios que se tenía en aquella época cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, hermano, la única palabra de Dios que tenía él es el Antiguo Testamento, o era el Antiguo Testamento, el Tanaj. Era solo la ley de Dios dada a Moisés, hermano, la Torá, lo que tenía él en sus manos, hermano, los escritos y los profetas. Entonces, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios dada a Moisés, ¿verdad? Por el oír la Torá, por el oír el Antiguo Testamento, por eso viene la fe. Y si el débil en la fe, hermano, es aquel que solo come legumbres, como lo vamos a leer más adelante, es el que quiere ser muy celoso en su ley. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Romanos 14, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. ¿De acuerdo? Porque uno cree que se ha de comer de todo, hasta los cerdos, hasta los mariscos, según lo que se ha enseñado. Pero el apóstol Pablo no está hablando de eso. ¿Sí? Ahora, dice, otro que es débil solo come legumbres, o sea, es vegetariano, ¿verdad? Vamos a ver por qué en la época del apóstol Pablo, hermano, había ciertos grupos dentro del judaísmo que mejor se hacían vegetarianos. Y la razón era porque estaba muy corrompido el mundo en aquella época, ¿sí? Había mucha idolatría y prácticamente mucha de la carne que se vendía, hermano, había sido sacrificada a los ídolos. Y algunos judíos, para no complicarse, si la carne, judíos y gentiles también, ¿sí? Algunos de ellos, para no complicarse si la carne que estaban consumiendo había sido sacrificada o no a los ídolos, pues mejor se hacían vegetarianos, pero siendo honrar a Dios su principal motivación. Vamos a ver por qué dice aquí que otro que es débil come legumbres. ¿Se acuerdan de alguien, hermano, en las escrituras, que decidió comer solo legumbres? ¿Se acuerdan quién fue, hermano? Cuando él vivía en un contexto de idolatría, ¿se acuerdan quién fue? Daniel, ¿verdad? Daniel y sus 3 amigos también. ¿Por qué? Porque vivían en un contexto de mucha idolatría, estaban en Babilonia. ¿Y será que pudiéramos decir que Daniel era débil en la fe, hermano? ¿Ustedes qué creen? Pues claro que no, ¿verdad? Él era todo lo contrario, él era fuerte en la fe. Romanos 14, 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Oigan, y vamos a ver 1 Corintios capítulo 10. Ahora, ¿qué entienden por alguien débil en la fe? Si leemos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, entendemos que es alguien que no conoce lo suficiente de la ley de Dios, de la Torá. En la Torá dice que hay un solo Dios o que hay muchos dioses. Dice que hay un solo Dios. Entonces, tú ya sabes que los demás dioses que se adoran en las naciones son inventos de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la motivación de los que inventaron los dioses? Dinero solamente.
¿ya? Pero 1 Corintios 10, 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, en esencia eso de la codicia es mercadotecnia, hermano, mercantilismo, etc. Y esto que dice el apóstol Pablo enseguida, a continuación, hermano, está fuertísimo. Era una revolución en aquella época que el apóstol Pablo dijera esto. Vamos a leer. 1 Corintios 10, 25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Oiga, esta es otra cita típica, hermano, que te van a sacar, ¿sí? Pues así, mira lo que ordenó el apóstol Pablo. Dice que de todo lo que se vende en la carnicería, comer. ¿Y qué es lo que se vende en la carnicería? Pues de todo, carne de cerdo, mariscos, todo eso se vende. Y aquí el apóstol Pablo supuestamente está diciendo que ya de todo puedes comer. Oiga, ¿sí? De todo lo que se vende en la carnicería. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, hermano? Sí, porque, mire, casi toda la carne que se vendía en las carnicerías de la ciudad de Corinto y de todas las ciudades del imperio griego había sido sacrificada a los ídolos. Así que lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo es de lo que está hablando es de la carne sacrificada a los ídolos. Ese es el contexto, hermano. La carne sacrificada a los ídolos. No se está refiriendo a la carne de cerdo, o a la carne de conejo, de lagarto, etcétera, o a la carne de ningún animal que Dios prohibió comer en Levítico 11, Deuteronomio 14. No, sino que el contexto de 1 Corintios capítulo 10 es la carne sacrificada a los ídolos. Verso 26 dice, ¿sabe qué? Ya se nos fue el tiempo. Yo creo que mejor aquí nos vamos a detener, amén, y vamos a continuar la próxima semana. Voy a dar tiempo, hermano, por si hay alguna necesidad de oración para que nos llamen, algún comentario. Es área 626-993-1580, 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. Pero, hermano, vamos a continuar la próxima semana con esto. Amén, no creo que aquí lo vamos a dejar. No. Vamos a llegar a la verdad de todo esto. Pero sí, ¿se da cuenta, hermano? Este texto, 1 Corintios 10, 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Oigan, ese es un versículo típico, hermano, que siempre te van a sacar. Pero la verdad es que esto se ha sacado fuera de contexto. Como les repito, de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de la carne sacrificada a los ídolos. De la carne sacrificada a los ídolos. O sea, en esa época se vendía esa carne que primero era sacrificada a los ídolos, se terminaba vendiendo en las carnicerías, ¿ya? Y entonces el apóstol Pablo lo que les dice, mira, el ídolo no es nada, ¿ya? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Amén, pero hay quienes están debatiendo en que hay varios dioses. Entonces, si tú sabes que hay un solo Dios, entonces los ídolos no son nada. Y aunque esa carne haya sido sacrificada a los ídolos, tú cómetela, tú ora y cómetela, ¿ya? El ídolo no es nada, pero no está hablando aquí de que ahora ya puedes comer todos los alimentos que Dios había prohibido. No, mi hermano, aunque así se ha interpretado la mayoría del pueblo cristiano, pero esto no es así. O sea, el apóstol Pablo no puede ir en contra de Dios mismo, de lo establecido por Dios mismo. Claro que no, entonces el Señor no lo llamaría su apóstol, pues, ¿sí? Si estuviera enseñando en contra de las enseñanzas de Dios. ¿Te das cuenta? No. El apóstol Pablo, hermano, desgraciadamente fue malentendido, oiga, entre su pueblo, el pueblo judío, pero también ha sido malentendido en el cristianismo. Oiga, al apóstol Pablo sí le fue mal por ambos lados, ¿ya? Pero gloria al nombre del Señor, hermano, porque esta restauración de todas las cosas está sucediendo. A ver, vamos a tomar la llamada. Señor le bendiga, buenos días. Amén, buenos días, hermano. Yo le llamo porque necesito oración para mi hijo que está pues encerrado en su mente, ¿me entiende? Como que está con depresión y no sale de esa mentalidad, ¿me entiende? ¿Cuál es el nombre de su hijo, hermano?
Edgar Rosal, hermano. Edgar Rosal. Amén. Vamos a orar en este momento, amantísimo Dios y Padre. Amén. Dios Todopoderoso, Señor, sabemos que no hay nada imposible para ti. Yo te presento, Señor, la vida de este joven, Edgar Rosal, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú tienes el poder para, a través de tu Santo Espíritu, Señor, llegar y transformar esa mente, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu de depresión, Señor, todo espíritu de suicidio, en el nombre de Jesús, lo desarraigamos en esta hora por el poder que existe en tu palabra, Señor. Te pido, Señor eterno, que seas tú cambiando la mente de este joven, Señor. Tú tienes todo el poder para hacerlo, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Escucha, Señor, el clamor de esta madre, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor, de una manera poderosa. Bendito Dios, haz entrar en razón a este joven, Señor. Aleluya. Para tu gloria y para tu honra. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermana. A confiar en el Señor. Amén. Amén. Buen día. Bendiciones. Bendiciones a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya nos queda un minuto solamente. Pero mi teléfono personal, si alguien quiere llamarme después del programa, es área 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las series antiguas. Tenemos servicio 3 días a la semana, también en la ciudad de Northridge, 8363 Reseda Boulevard, suite 208. Gloria al nombre del Señor. Si necesitan mayor información, pueden contactarme, hermano, al área 323-595-6357. 323-595-6357. También pueden visitar nuestros sitios en YouTube y en Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las series antiguas. Hay infinidad de enseñanzas, hermano, que usted puede tener acceso de una manera totalmente gratuita. Amén. ¿Qué más? Bueno, yo creo que va a ser todo por esta mañana, hermano. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido, hermano, que sigan orando por su servidor. Hermano, necesito el poder sobrenatural de Dios sobre mi vida. Amén. Esto no es una tarea fácil, porque esto es como ir nadando en contra de la corriente, ¿ya? En contra de la corriente, pero el Señor ha prometido darnos la victoria. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta mañana. Tú has sido bueno, mi Rey. Aleluya. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, ese pueblo que se ha identificado con esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, bendito tu nombre, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén, hermano. Hasta la próxima. Bendiciones. KBLA 1580 AM, Santa Mónica, Los Ángeles. El pastor Héctor Rubio y el Ministerio Estrella de David le invitan para que cada martes a las 4 de la mañana sintonice Adoradores de Restauración en compañía de los hermanos Oscar Zelaya y Ruth Noemí a través de KBLA 1580 AM. Adoradores de Restauración. Para información, llame al 626-340-8482. Ministerio Profético Pentecostés Voz de Esperanza presenta su nuevo programa Tiempos de Esperanza con el pastor y evangelista Honorio López. Será un placer y un privilegio que nos sintonices todos los domingos a las 11 de la noche y a las 12 de la noche del día jueves, trayéndote una palabra fresca a través del Espíritu Santo. Para mayor información, llamar al área 213-570-3239. Será un placer ministrar su vida con la palabra de Dios. Bendiciones. El siguiente es un programa pagado. Las expresiones y opiniones en él vertidas no representan esta estación y la gerencia.
área 323-841-1472. Problemas con el carro casi es de a diario. Este es el programa Pregunta